Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 13 de septiembre del año 2023. Son en punto las 7 de la tarde y estamos comenzando nuestra jornada de mitad de la semana para estudiar la palabra del Señor. Antes de entrar en materia, déjenme compartir algunas actividades que son parte del quehacer de la iglesia. Primero que nada, recordarles que este martes próximo que viene, 19 de septiembre, a las 11 de la mañana tenemos martes de oración aquí en el templo. Así es que este grupo que se ha reorganizado y está comenzando este ministerio ha tenido una linda respuesta, así que únase, es para venir a orar y nada más. Así es que véngase cada martes por medio, especialmente el primero y tercero de cada mes. 11 de la mañana. También recordarles que mañana, precisamente mañana jueves, a las 11 de la mañana, la Unión Femenil Misionera se reúne también para su jornada semanal. Y también recordarles que todos estamos invitados a la escuela dominical a las 12:45, así es que quédese, participe, invite a alguien que esté desanimado y por supuesto lleguemos todos a tiempo al culto para así alabar correctamente al Señor. Así que estas son las actividades que destacamos para el quehacer de la iglesia durante cada semana. Vamos ahora a nuestro primer bloque principal. Oramos al Señor y tenemos allí una lista especial con algunos motivos de oración. Nuestra hermana Cristina Segura. El domingo pasado tuve una extensa conversación con la hermana Cristina y lamento decirlo, pero su corazón sigue fallando. Nos comentaba de que hace pocas semanas tuvo un desmayo y todo indica que fue un problema directo a su corazón. Así que debemos seguir orando por nuestra hermana Cristina. También el hijo de nuestra hermana Eva Piedra está en nuestra lista porque todavía necesita de nuestras oraciones. La hermana Silvia Álvarez, mi mamá, allá en Chile, ha estado bien, gracias a Dios, estable, gracias al Señor, pero seguimos orando por ella para que el Señor la tenga en el hueco de su mano. Julio Esquivel, jovencito que ya he conocido, tiene la bendición de haber recibido ya la médula ósea y todo indica que está siendo un receptor al 100%. Así que esa es nuestra oración en el caso de él. Nuestra hermana Deida Márquez, que ha tenido un encuentro con el hermano Felipe aquí en el templo, está bien de salud, gracias a Dios. Así que, pero seguimos orando por ella para que encuentre un trabajo que le permita estar el domingo aquí en el templo. La hermana Emily Silva en Santiago de Chile también con un cáncer muy complejo. Seguimos orando por una oportunidad para ella. El niño Pedro Esquivel Jr. con diabetes en muy buen estado de salud gracias a los tratamientos que está recibiendo. Seguimos orando por Aldo y por Luz para que el Señor permita un embarazo. Marta Peña y su recuperación. Algo bien complejo en el caso de ella también. La hermana Helen San Martín en franca recuperación. Alabamos al Señor por ello. Daniel, para que cambie su mente, este joven manager que necesita entender que la ley es importante, pero más importante que la ley es el espíritu de la ley. Así que oramos por Daniel también. Y también nuestra buena amiga Patricia López sigue hospitalizada, sigue muy delicada. Seguimos orando por un milagro en la vida de Patricia. También se suma a esto lo que compartimos el domingo en el templo. Resulta que nuestros vecinos de aquí de la propiedad del templo, la señora, aquí la tengo, Chayo, la señora Chayo, ese es el nombre de la vecina, y en una situación muy triste porque su hijo Cristian durante el fin de semana pasado estaba en una fiestita juvenil, entró un muchacho enojado
con un arma y empezó a disparar a diestra y siniestra, y a Cristian le tocaron 2 balazos. Uno bastante preocupante cerca del hígado y el otro cerca del corazón. La buena noticia es que supimos estos días que él ya está, ¿cómo se dice?, no en perfecto estado, pero ya está a salvo, es decir, ya han hecho los procedimientos necesarios para que él conserve su vida. Y su mamá, agradecida por las oraciones, pero también nos encarga que sigamos orando por ellos dos. Y también a sobrinos de la hermana, familiares de la hermana Marina, se trata de su sobrino, Jesse, quien es un ministro del Evangelio, seriamente enfermo, y su nieta, que también está enfermita. Ponemos también a ellos en las manos del Señor para que les recupere. Como ven, siguen llegando motivos de oración. El Señor es bueno y por eso sabemos que tenemos la necesidad de orar, porque sabemos que el Señor es bueno y responde nuestras oraciones cuando lo hacemos con fe. Así es que vamos a orar por todos estos motivos en esta tarde y les pido que me acompañen a hacerlo. Y si usted tiene un motivo de oración, pues menciónelo en su propia oración, seguros de que Dios va a atender también el clamor de cada uno de los corazones en esta tarde. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos en este día que es tu día y que hemos reservado para estudiar tu palabra, pero también para orar y tener comunión contigo a través de la oración. Señor, hemos mencionado cada uno de los motivos por los cuales te estamos pidiendo de tu bendición. Señor, confiamos en tu poder, sabemos de tu gracia y de tu amor, y por eso recurrimos a todo esto para encargarte que estés con cada nombre que se ha levantado en esta tarde. Cristina Segura, Jesús Piedra, la hermana Silvia Álvarez, Julio Esquivel, Deida Márquez, Emily, te la ponemos en tus manos, Señor. Pedro Esquivel, Aldo y Luz, a Marta Peña, Helen San Martín, Daniel, Patricia López, y con estos motivos nuevos, como a Jessie, la nieta de nuestra hermana Beatriz, también con necesidad en su salud. Cristian, que tuvo este accidente tan penoso, y su mamá Shayo, que están buscando en ti la respuesta a sus necesidades. Padre, primero, no tenemos suficientes palabras para decirte gracias por todas las bendiciones que has dado y las respuestas que has entregado. Te amamos, Señor, y estamos agradecidos por ello. Pero una vez más te pedimos que atiendas también esta lista con todos estos nombres. Y Señor, que tú, Padre, en tu gracia, proveas la ayuda necesaria en cada uno de estos casos. Yo te pido por 2 motivos específicos: la salud de este jovencito de nombre Cristian y la salud también de Patricia López. Señor, ellos están viviendo una situación de vida o muerte. Por eso pedimos que tu poder sobrenatural, tu gracia infinita, tu amor gigantesco, todo sea manifiesto para, Señor, que estas 2 personas reciban de tu gracia y de tu amor en este tiempo de tanta necesidad. Por supuesto, todos los motivos son importantes, pero en este caso ponemos a ellos 2 porque tienen esta circunstancia donde el peligro de no recibir un tratamiento apropiado puede ser también la causa de un desenlace poco feliz. Así que, Padre, ponemos estos 2 nombres en especial, Patricia López y este joven de nombre Cristian, y Señor,
también los demás, por supuesto, los ponemos delante del trono de tu gracia. Señor, confiamos en ti, creemos en ti, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. En ti ponemos estos nombres para que tú hagas de acuerdo a tu voluntad. Solo te pedimos que tomes en cuenta nuestra petición en esta tarde, pero que siempre, Padre, se haga tu voluntad. Oramos con acción de gracias por cada uno de estos motivos y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Seguimos a la segunda sección importante de nuestra jornada de día miércoles, el estudio bíblico. ¿Cuál es el tema para hoy? Debo compartirles algo que es algo personal, pero que explica a veces por qué uno concluye con una idea o con un tema en este caso y por qué deja pasar otro tema o simplemente no toma en cuenta otra sugerencia. En este caso el tema es cuál es la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Y la razón de tocar este tema en esta tarde es porque el miércoles pasado estudiamos claramente en qué consiste el judaísmo, qué creen los judíos y cuál es su relación en cuanto a las escrituras. Bueno, resulta que hubo varios comentarios de interés en este tema. Pero en medio de todo eso, en mi caso, mientras reflexionaba en el siguiente tema, vino este parecido que tenemos los cristianos y el judaísmo. Y resulta que en un inicio de esta reflexión uno se da cuenta que hay muchos puntos en común, pero tan pronto se asoma el Nuevo Testamento, tenemos unas diferencias abismales entre ambas fees. Las dos con un mismo origen, la misma palabra, el mismo Dios. Sin embargo, por una omisión de no aceptar profecías que tienen una claridad espantosa, el judaísmo se quedó pegado a la mitad de la historia y el cristianismo siguió avanzando en su proceso para transformarse en la fe que hoy es. Una fe que tiene el mismo Antiguo Testamento de los judíos, pero que cree también en el Nuevo Testamento. Así que vamos a ver un poco todo esto en cuanto a las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo. Y comenzamos con una declaración muy práctica. De las principales religiones del mundo, el cristianismo y el judaísmo son probablemente las más parecidas. Si ustedes toman en cuenta o recuerdan lo que ya hemos estudiado acerca de sectas y también de religiones, nos encontramos con una diversidad de pensamientos y de creencias espantosas. Sin embargo, entre el cristianismo y el judaísmo hay un periodo histórico de una similitud extraordinaria. Sin embargo, hay un quiebre en ese proceso. Y por eso, aunque hablamos de las más parecidas, también tenemos que hablar acerca de donde ese parecido se rompe completamente. Tanto el judaísmo como el cristianismo creen, por ejemplo, en un solo Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, es omnipresente, es eterno y es infinito. Eso lo creen los judíos y lo creemos los cristianos. El cristianismo y el judaísmo también comparten las escrituras hebreas, es decir, todo el Antiguo Testamento lo compartimos de igual a igual. Es decir, todo lo que en esta Biblia proporcionalmente les voy a mostrar, porque pues físicamente está un poco difícil, pero aquí estoy en Jeremías, estoy en el profeta Ezequiel, estoy en Mateo. Déjenme interrumpir la Biblia exactamente aquí entre Mateo, donde empieza el Nuevo Testamento, y Malaquías, donde termina el Antiguo. Ahí está la proporción.
Mire la cantidad, si la cámara alcanza a ver aquí, ¿verdad? La cantidad de Nuevo Testamento y la cantidad de Antiguo Testamento. Toda esta proporción la compartimos con los judíos. Esta es la Biblia judía. Y los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, son lo que los judíos conocen como la Torá, es decir, los 5 libros de la ley. Así que esta parte, casi una tercera parte de todo el Antiguo Testamento, para el pueblo judío y los judíos practicantes es la Torá, lo que para nosotros conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero es una tremenda proporción que compartimos. Ellos conocen a Isaías, a Jeremías, a las historias de los reyes, del reino del norte, del reino del sur, todo eso lo conocen, además de tradiciones que ellos han practicado por miles y miles de años. Así que compartimos escrituras como la autoridad de la palabra de Dios. Ahora, el cristianismo incluye en su creencia el Nuevo Testamento, todo esto, cosa que es rechazada totalmente por el pueblo judío. Ahora, el cristianismo y el judaísmo creen, por ejemplo, en la existencia del cielo, que es la morada eterna de los justos, pero también creen en la existencia del infierno, es decir, la morada eterna de los impíos. Aunque tenemos que aclarar este pequeño detalle, no todos los cristianos ni tampoco todos los judíos creen que el infierno es eterno. Bueno, también además el cristianismo y el judaísmo tienen básicamente el mismo código ético, comúnmente conocido hoy como el código judeo-cristiano. O sea, cuando escuchamos que esto es una práctica judeo-cristiana o los judeo-cristianos creen en esto o en aquello, quiere decir que hay una coincidencia muy marcada en cuanto a esa práctica o creencia. Tanto el judaísmo como el cristianismo enseñan, por ejemplo, que Dios tiene un plan especial para la nación de Israel. Ellos, bíblicamente hablando, están constituidos como el pueblo escogido de Dios. Como dicen los del cono sur, son los regalones de Dios, o como dicen los de acá del norte, son los chiples de Dios, ¿verdad? El judaísmo enseña que Dios tiene un plan especial para la nación de Israel y para el pueblo judío. Sin embargo, y a pesar del parecido que tenemos entre judíos y cristianos, la diferencia más importante entre el cristianismo y el judaísmo es la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque el cristianismo enseña que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, la profecía que revela que el Mesías vendría en un momento específico de la historia y que está profetizado en los libros del Antiguo Testamento, bueno, se hizo realidad. Y el Salvador, el Mesías, es algo que no tiene discusión para los cristianos. Dice Isaías 7:14, pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven, estamos hablando aquí de María, concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esta profecía que está en el capítulo 7, versículo 14 del libro de Isaías, el propio Isaías la corrobora como cumplida más adelante. Y aquí les va. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable,
Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Ahora, note el tiempo verbal de la primera declaración de estos versículos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará, ya está vivo, ya nació, ya está aquí en la tierra. ¿Quién es ese niño? Nada más y nada menos que ese consejero admirable, ese Dios fuerte, ese Padre eterno y príncipe de paz, que no es otro más que Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Así que ya sabemos, nosotros lo vemos con una claridad pristina, sin embargo, el pueblo hebreo, el pueblo judío, no lo quiere ver. Otra profecía donde se nos dice hasta el lugar donde nació Jesús está en Miqueas 5:2 y dice lo siguiente: tú, Belén, Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Tus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Así que desde los días de la eternidad estaba profetizado que en Belén, Efrata, o Belén simplemente como lo conocemos la mayoría, esa pequeña aldea a unas pocas millas, kilómetros de distancia de Jerusalén, fue el lugar donde Jesús nació en un pesebre. Profecía de Isaías cumplida claramente en Miqueas 5:2. El judaísmo entonces reconoce a Jesús como un buen maestro, lo reconoce quizás hasta como un profeta de Dios, pero el judaísmo no cree bajo ninguna circunstancia que Jesús era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Yendo un paso más adelante, el cristianismo enseña que Jesús era Dios en carne. Eso lo creemos los cristianos. Él era una manifestación carnal de Dios entre los hombres. Bueno, dice que la palabra, que en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Esto que parece un juego de palabras o un trabalenguas, no lo es. Cuando la Biblia, allí en Juan 1:1, dice que en el principio ya existía la palabra, esa palabra era Jesucristo. Por eso, más la siguiente declaración dice que la palabra estaba con Dios, Jesucristo estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra, porque acuérdense, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son Dios. Pero el versículo 14 agrega algo más y dice: y la palabra se hizo carne, o sea, se hizo hombre, se hizo un ser humano y habitó entre nosotros. Otra vez vean la conjunción del verbo habitó, ya vino entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Así que todo esto es una evidencia tremenda acerca de ese Jesús que nació en ese Belén que se profetizó, que creció y llegó a ser un ser humano completo, que vivió por 33 años en este planeta
los primeros 30 como hijo de José y de María, y que al iniciar los 30 años estableció un ministerio lleno de acciones donde fue cumpliendo cada profecía que el Antiguo Testamento estableció. Hebreos 1:8 se agrega a esta evidencia bíblica y dice lo siguiente: pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Ese es el Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre, Hebreos 1:8. Así que vemos claramente que el cristianismo enseña que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo para que pudiera entregar su vida en rescate de muchos, que a través de su entrega iba a poder pagar el precio de todos nuestros pecados, incluyendo los suyos y por supuesto también los míos. Así es que evidencia tras evidencia que nuestros queridos hermanos judíos no pueden ver o no quieren ver. Algo más, Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, ese Cristo, que era la palabra, murió por nosotros. ¿Y cómo podía morir si no había nacido? Imposible, ¿verdad? Entonces, otra evidencia de que Cristo sí nació, sí murió en una cruz y lo hizo por amor a cada uno de nosotros. ¿Cuál fue su condición de vida mientras estuvo con nosotros? Bueno, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Qué les parece? Al que no cometió ningún pecado, Dios lo hizo pecado para que pagara de esa manera por los pecados suyos y míos. Así que el judaísmo niega lamentablemente y enfáticamente que Jesús era hijo de Dios o que ese sacrificio era necesario. Jesucristo entonces es la distinción más importante entre el judaísmo y el cristianismo. Realmente ahí se rompe cualquier conexión de esperanza hasta que los judíos no tomen conciencia de que la experiencia de Jesús, que está con su genealogía, sus relatos casi paso por paso en su ministerio, están en el Nuevo Testamento, y todo lo que se profetizó en el Antiguo se cumple en el Nuevo, debería ser evidencia más que suficiente para por lo menos considerarlo y reflexionar seriamente en el tema. Pero ellos no lo aceptan. Así que es la distinción y la diferencia más importante entre estas dos religiones. La persona y la obra de Jesucristo es un asunto primordial en el que el cristianismo y el judaísmo no se pueden poner de acuerdo. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, imagínense, ya desde ese minuto existía la duda. ¿Qué les parece? Ya existía la duda, y algunos de estos líderes religiosos le preguntaron directamente a Jesús lo siguiente: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le respondió: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. Fíjense la respuesta de Jesús. Los sacerdotes, fariseos, saduceos y todos aquellos que estaban en ese tiempo en el liderazgo del judaísmo le preguntan directamente por su nombre: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? ¿Quién responde? El propio Jesús les responde y les dice: yo soy. Y para que me crean, ustedes verán al Hijo del Hombre, o sea, me verán a mí, sentado a la derecha del Padre, del Todopoderoso.
y venir en las nubes del cielo. Así que una vez más, Jesucristo entrega un tremendo testimonio acerca de Él mismo que corrobora otra vez todo ese sentido profético que tiene el Antiguo Testamento para explicar que el Señor vendría y ya vino. Ya vino. Pero los judíos no creyeron esta palabra. No lo aceptaron como el Mesías y simplemente descartaron el mensaje de Jesús. Jesucristo, aun cuando estos hermanos judíos, y no sé si estoy del todo correcto en llamarlos judíos, pero es el aprecio que sentimos hacia este pueblo que fue el pueblo escogido de Dios, pero que ha desconocido toda esta verdad que fue comunicada de la misma manera que fue comunicado el Antiguo Testamento. ¿Por qué desconfiar ahora de eso? Me pregunto. Es el cumplimiento entonces de las profecías hebreas respecto a la venida del Mesías. Ahora, fíjense bien, si todavía esto no bastara para un judío, hay un pasaje con el cual, y esto se los confieso, yo no lo había leído con detalle, pero es un salmo entre los muchos salmos, 150 salmos que tiene nuestra Biblia. En este salmo hay una palabra profética, pero con una exactitud a lo que ocurrió en el Nuevo Testamento, que espero que también ustedes se impresionen como yo fui impresionado al leer con cuidado este salmo. Fíjense bien, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillas de malignos, horodaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miraban y me observaban, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Si hay alguien que es y debe ser, no solamente es, sino que debe ser un experto leyendo el Antiguo Testamento, son los judíos. Para mí me demoró 3 veces leerlo y la cuarta ya empecé a sentir la alegría de descubrir lo que esto es. Esta es una palabra profética de ese Jesús. Estando en el Antiguo Testamento, se encarga de dejar un testimonio de lo que Él iba a vivir siglos después. Siglos después. No olvidemos nunca que Isaías, por ejemplo, se escribió, hay una variación entre los eruditos, pero estamos hablando de 700, 800 años antes de Cristo. Esto probablemente se escribió un poco antes todavía que Isaías. Dele 900, dele 1000 años y Jesús declara: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Bueno, imagínense lo crucificado, donde andan los huesos colgando de un madero y de un par de clavos. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, el sufrimiento espantoso que esto implica. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han acercado cuadrillas de malignos. Él estaba crucificado entre 2 ladrones, más los soldados que vigilaban rigurosamente abajo. Todo esto horodaron mis manos y mis pies. Clavos en las manos, clavos en los pies. Horadaron, perforaron, ahuecaron, hicieron un hoyo.
contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. ¿Quiénes? María, su madre, estaba ahí. Unos pocos amigos estaban ahí. De sus discípulos, solo Juan estaba ahí. ¿Y los demás quiénes eran? Gente que iba y venía, los soldados romanos, todos miraban y lo observaban. Repartieron entre sí sus vestidos, ¿sí o no? Sacaron suerte entre ellos. Y sobre mi ropa, como dice ahí, echaron suertes. Evidentemente esta es una profecía mesiánica. No puede ser nadie más que Jesucristo, cuya crucifixión cumplió cada uno de estos detalles. Ahora, si quiere compararlo, yo no lo voy a hacer esta tarde, Lucas 23 y Juan 19, y puede compararlo. No hay descripción más exacta de Jesús como la que está en Isaías 53. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, el apóstol Pablo, quien escribió el siguiente pasaje que les voy a compartir. ¿Quién era Pablo? Él era un judío practicante, un estricto seguidor de la religión y del judaísmo. Él, en su concepción de su fe, persiguió a todos los cristianos que pudo, porque no entendía que ese Jesús era el que allí había venido y que padeció todo este sufrimiento de Isaías y de todas las profecías que hemos leído. Además, que no fue del todo reconocido por su propio pueblo. Entonces, Pablo tiene un encuentro especial con el Señor Jesucristo, una visión. Allí en Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 9, va a encontrar esta historia, que voy a leer en un momento más. Pero escúcheme bien. Pasó a convertirse en el mayor testigo de Cristo, autor de casi la mitad del Nuevo Testamento, y él siendo un judío de los más puros judíos de la religión judía. Ahora, si nuestros hermanos judíos hoy no valoran el testimonio de Pablo, es porque hay una ceguera demasiado grande delante de ellos. Así que, ¿cuál es el testimonio de este testigo mayor de Cristo y autor de casi la mitad del Nuevo Testamento? Aquí les va. Saulo, no se olviden que el nombre de Pablo antes era Saulo, aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, o sea, aquellos que seguían la fe de Jesús, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pablo, o sea, Saulo, preparándose, recibiendo los documentos legales para poder detener a cristianos,
encarcelar a cristianos y aún maltratar a cristianos poniéndolos presos. Versículo 3, pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos, es decir, con la boca abierta, porque oían la voz, pero no veían a nadie que hablara. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. No comió ni bebió nada. Pablo, más que ninguno otro, comprendió la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. Se dio cuenta que el judaísmo llegaba hasta esa parte de la historia cuando se cumplían las profecías, y de ahí en adelante él pudo entender que Jesús, ese Jesús de Nazaret que fue crucificado en la cruz, que resucitó y ascendió a los cielos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, es el cumplimiento de esas profecías. Más que ningún otro, él comprendió entonces quién verdaderamente era Jesús y qué pasaba ahora en adelante entre el judaísmo y el cristianismo. Por eso me pregunto, ¿cuál fue el mensaje entonces de Pablo? Y el mensaje de Pablo es este: porque no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, por cierto, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al que judío primeramente y también al griego. Esto está en el Nuevo Testamento. Es parte de una carta que Pablo escribió a los romanos y le dice a los judíos que vivían en Roma: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A ustedes primero, judíos, que deben creer, y también al griego, al gentil, o sea, a todos nosotros. Así que es importante notar que no todos los judíos rechazan la verdad de Jesús. Hoy hay judíos que sí aceptan el Nuevo Testamento y el mensaje del Señor. A muchos de estos judíos que ponen su fe en Cristo se les conoce como judíos mesiánicos, o sea, creen en el Mesías. Y también, de hecho, el apóstol Pablo mismo fue un judío devoto que persiguió a aquellos que predicaron el Evangelio de Jesucristo, pero que después experimentó esta visión con Jesús, se hizo cristiano, predicó la crucifixión y la resurrección a miles de personas, tanto como a judíos como a gentiles. Por eso, al preguntarnos de nuevo, ¿cuál es la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo? Bueno, la respuesta es que tanto el judaísmo como el cristianismo enseñan que Dios tiene un plan especial para la nación de Israel y para el pueblo judío. Sin embargo, a pesar del parecido, la diferencia más importante entre el cristianismo y el judaísmo es la persona de Jesucristo. Entonces,
El cristianismo enseña que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento de la venida del Mesías, de el Salvador, de nuestro Salvador. En cambio, el judaísmo generalmente reconoce a Jesús como un buen maestro y quizás hasta como un profeta de Dios. Pero el judaísmo no cree hasta este día oficialmente que Jesús era el Mesías. Así es que esa es la gran diferencia. El resto del material está a consideración del pueblo judío. Para nosotros los cristianos ya es parte de nuestro ADN como cristianos. Ahora eso, como una palabra de precaución, no nos pone a nosotros con el derecho y la soberbia de decirle al judío lo que tiene que hacer. No, señores. Ellos siguen siendo ese pueblo escogido de Dios y siguen teniendo el derecho en sus corazones de decidir por la verdad que ellos consideren es su verdad. Ahora, si ellos no han tomado el tiempo para leer cuidadosamente toda esta evidencia y reflexionar a la luz de su propio Antiguo Testamento, bueno, ese es su derecho y su responsabilidad. Así que damos gracias por la palabra del Señor, que en un privilegio no merecido, usted y yo como cristianos hemos disfrutado y hemos aceptado en nuestro corazón, dadas estas tremendas evidencias, y que nos ponen en una situación de tremendo privilegio, pero también de tremenda responsabilidad para orar por nuestros hermanos judíos. Vamos a orar para terminar y despedirnos con una palabra de oración. Padre bueno, es impactante para nosotros lo que tu palabra nos enseña. Nos emociona entender el privilegio que como pueblo tuyo tenemos. Señor, oramos por el pueblo judío. Oramos por la nación de Israel. Oramos por sus líderes religiosos. Y Señor, que un día, ojalá no muy lejano, se levante un nuevo Pablo, un Pablo contemporáneo, que pueda decirles que Jesús ya vino, ya está al lado de tu diestra y que está intercediendo por cada uno de ellos y también por cada uno de nosotros. Señor, que tu gracia maravillosa acompañe siempre a tu pueblo. Y Señor, que en la medida que nuestras vidas, nuestro testimonio como cristianos lleve a que haya cada día más judíos mesiánicos, se haga una realidad. Padre, bendice a cada uno que tenga la oportunidad de creer y que al creer disfrute del mismo privilegio que Pablo tuvo y que todos tenemos cuando hemos aceptado a tu Hijo Jesucristo en nuestros corazones, la vida eterna. Así que Padre, gracias por tu palabra, gracias por Jesús nuestro Salvador y gracias por estos hermanos de los cuales hemos aprendido la primera parte y que ahora te pedimos que ellos como nosotros aprendan también la segunda. A ti la gloria, la alabanza y todo nuestro amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.